noches. Que el Señor les diga. Estamos muy felices, como siempre, de poder compartir con ustedes este tiempo en donde crecemos espiritualmente. Y bueno, vamos a comenzar con este tema titulado La era en la que a lo malo llaman bueno y a lo bueno mal. Pero antes, eh, como de costumbre, vamos a presentarnos para luego entonces llevar un tiempo de oración. Hola, mi nombre es Yasmín y estoy con una personita súper especial en la que comparto, pues cada vez que publicamos esto, que pues va a decir su nombre a continuación. Buenas tardes, noches, mañanas, no importa la hora que estés escuchando. Yo soy Roderick y bueno, bienvenidos a este cuarto capítulo de podcast que gracias a Dios podemos grabar acá por otra plataforma y acá en TikTok. Sean todos bienvenidos una vez más a este podcast que estamos acá entonces grabando con ustedes en primicia. Así que ha sido un gusto, un placer estar aquí una noche más con todos ustedes. Correcto. Bueno, antes de iniciar con el tema, como dije anteriormente, vamos a iniciar con un tiempo de oración, pero antes de eso, pues como dije anteriormente, el título es La era en la que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Eh, Ahorita, en donde vivimos en tiempos en que la sociedad invierte valores y relativiza la verdad, la palabra de Dios nos llama a discernir, a mantener convicciones firmes y a proclamar la justicia y la misericordia de Dios con amor y valentía. Entonces, antes de adentrarnos a todo esto, pues me gustaría, amor, que nos pudieras dirigir en oración para este tiempo. Amén, amor. Dios, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más, Señor, para poder estudiar y aprender de tu palabra, Señor. Te pido que tomes el control de todo lo que vayamos a hablar en esta noche, todo lo que vayamos a comentar, sea conforme a tu voluntad y a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, toma el control de nuestras bocas, de nuestras lenguas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, y que seas tú enseñando nuestras vidas a través de tu palabra, Padre. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar en un tema que es difícil de llevar, pero que es muy importante el hecho de hablarlo, porque estamos viviendo, como dije anteriormente, en un tiempo en donde hay muchas cosas distorsionadas, eh, muchas verdades que no son verdades, Ujú. y hay que tener claro qué es lo bueno y qué es lo malo. Claro. Entonces, como sabemos, pues, bueno, como saben, nosotros siempre tratamos de tener un versículo base en el cual nos vamos a enfocar en Isaías, eh, denme un momentito, en Isaías 5 del 20 al 23. Entonces, no sé, amor, si quieres que lo lea y ya entonces tú entras en el contexto Sí, sí, histórico, ¿sí? no hay problema. Ok, vamos a buscarlos, Isaías 5 del 20 al 23. Yo lo voy a estar leyendo en nueva versión internacional, y dice lo siguiente: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Hay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Bien. em, Hay algo importante que aclarar hoy.
Y es que esta, este tema de hoy lo escogimos con mucho temor y temblor, principalmente, porque es un tema controversial, eso seguro, un tema que reta a la sociedad de hoy y un tema que nos insta a analizarnos ética y moralmente. Como leyó mi amorcito aquí presente, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen por amargo lo dulce y lo dulce por amargo. ¿No les, no les suena eso a temas de la actualidad? ¿No les suena eso a actualidad hoy en día? ¿No les suena? Porque realmente, si nos ponemos a analizar un poco este versículo, creo que el profeta Isaías habla con mucha autoridad profética no solamente en momentos de Judá, sino en momentos actuales. Porque, como dice un dicho, quien no conoce la historia es propenso a qué, amor, a repetirla, ¿verdad? Dice el dicho. Yo, Acá mi amorcito es mala con yo los no sé dichos, se tanto, dieron de cuenta, sí, pero acá yo soy don dichos. Así dice el dicho. mm, Pero ¿qué pasa? sí, Em, si nos vamos a un poco del contexto histórico de esto, vemos que el autor, propiamente dicho, lo acabamos de leer en Isaías, así que el autor fue Isaías. Bueno, aunque no siempre el nombre del capítulo, del libro habla del autor, pero em, Isaías fue un profeta del siglo 8 antes de Cristo. O sea, él fue de 800 años antes de que Cristo naciera. Él tuvo un ministerio dirigido principalmente al reino de Judá, que recordemos que para esa época Israel estaba dividido en dos reinos. Por eso en la época de Jesucristo ustedes oían, ¿qué repetimos, Freddy? Perdón. Isaías 5:20. Entonces, si, si ustedes se van a eso, ustedes, bueno, a los tiempos de Jesús, pueden ver que Jesús hablaba de Samaria y Judá. Samaria era el otro reino. Esta división ocurrió para los tiempos en los que el rey Salomón murió, quedaron sus hijos, que tenían muchos, y se disputaron el reino. Subió su hijo, uno de sus hijos, pero al haber una disputa ahí, el reino se dividió en los que aceptaban el linaje de David, que son los del reino de Judá, y los que aceptaban entonces el linaje de Saúl, que esos entonces se fueron los reinos de Samaria, que entonces ellos siguieron con el linaje de Saúl, si mal no estoy. Si alguien sabe, si alguien me corrige, estoy agradecido. Entonces, em, sí, repetirla, dice Fred. Entonces, suele pasar entonces que Dios llama a Isaías para que sea profeta para Judá, para Judá. Él es profeta para Judá. Entonces, en el capítulo 5 forma más o menos una parte de una serie de juicios y él los redacta de una forma poética, profética, se podría decir, y denuncia corrupción social, religiosa, y explica en consecuencias del rechazo a la justicia divina. Y es fuerte porque Israel no solamente pasaba por eh, conflictos morales, sino también pasaba por conflictos sociales. Porque recuerden esto, gente, mm, mis hermanos, todos los conflictos que afectan a la sociedad hoy en día tienen una vertiente moral y espiritual. Vienen de un origen moral y espiritual. Por ponérsela fácil, una persona que roba, y muchas veces ustedes escucharán a algunas de esas personas diciendo, es que no tengo otra manera de ganarme mi sustento. Justifican la inmoralidad de robar por falta de moralidad correcta y de una verdad bien cimentada. En algunos casos es falta de educación.
ya sea de hogar o educación académica. ¿Qué pasa? Eso tiene una vertiente espiritual y moral. En su casa, a lo mejor, no digo que sea así, pero a lo mejor muchos no tuvieron esa corrección moral de parte de sus padres. O a lo mejor muchos, aunque sus padres lo hayan corregido espiritualmente, no lo ven mal porque su espíritu no les permite ver que eso está mal. Entonces ustedes ven que si el ser ladrón es un problema social, porque afecta a la sociedad, pero más que afectar a la sociedad tiene un origen espiritual y moral, ¿verdad? Entonces vamos a leer Jeremías 5:30 al 31. Para entrar en contexto, entonces ya vamos a darle paso a mi amorcito. Jeremías 5 del 30 al Jeremías, sí. 31. Jeremías, sí. Ahí. 5 del 30 al 31. Dice así. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Aquí Jeremías habla de un momento en el que los profetas profetizaron mentira, profetizaron conforme a su concupiscencia, a sus deseos, no profetizaron conforme a Dios. Y los sacerdotes entonces dirigían por mano de ellos. O sea, ya el sacerdote se dirigía por lo que esos profetas mentirosos decían. Y el pueblo así lo quiso, para mal idea. El pueblo estaba conforme con esa mentira, aunque sabían que eran mentiras. Entonces dice Dios aquí, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Y pues haréis. Volvemos a Isaías. Quiero que quede claro este asunto y vean, quiero que hagamos el clic con la actualidad social que tenemos nosotros, porque en estos días yo veía a un amigo, justamente a un compañero de la iglesia de donde va Yasmín, que él decía, él subió un meme en Instagram, que la gente se queja de la corrupción, se quejan mucho, pero a la hora de pagarle una coima al del tránsito o pagarle una coima a un profesor para que te pase, ahí sí nadie se queja de la corrupción. Es irónico. Todo el mundo dice que no, que el gobierno es corrupto y no sé qué, y te para el tránsito, te va a poner boleta y tú dices, mire, tenemos una ayudadita y saca el billete de 20 para pagarlo. Sea, por conveniencia, o Por sea, decimos conveniencia, o las sea, cosas muchas veces por conveniencia. por conveniencia. Mucha gente acusa ciertas cosas, pero cuando les toca a ellos, o sea, yo no estoy justificando ninguna de las dos formas de corrupción. Ninguna es válida. Si te van a poner tu boleta por andar rápido y furioso, bueno, recibe tu boleta y no quieres escapar de las consecuencias de un mal proceder. Así de sencillo. Entonces, eh, y aquí justamente lo dice. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Como lo decía Yasmín, aquellos que quitan la mirada de lo mal hecho y no ayudan al afectado, ¿no? Entonces es eso. Tenemos que entender entonces que este versículo tiene un género literario, para darles un poco más de contexto. Es un poema sapiensal, poesía profética, y también ahí podemos leer de Isaías 5 al 7, que habla de una poesía que es sobre la viña, y también entender que la viña representa a Israel y es y la expectativa de justicia y fruto que no se cumple, Dios pronuncia un juicio, porque la poesía habla de un hombre que va y siembra, arregla una tierra, le quita la hierba, le quita las piedras, siembra uvas, y escoge la uva que va a sembrar, para la hora de la hora salen uvas silvestres, o sea, uvas de mala calidad. Entonces, dime, amor, sí. Es que iba a decir, me gustaría leerlo, Mm, porque, vale, no sé, me gusta bastante, acá lo tengo como el canto a la viña, pero creo que es una manera bastante interesante de poder observar o de poder explicar la corrupción pues del pueblo de Israel en ese entonces. ok, Y cómo lo traspolan a una historia que puede ser fácil pues de poder entender y cómo se puede
y cómo se puede relacionar con ese momento. claro. Entonces, con tu permiso, mi amor, lo voy a leer. Sí, dale. Dice, el canto a la viña. Cantaré el nombre de mi amigo querido, una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña si yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Y es fuerte, muy fuerte. Fuerte. Y debo hacer la aclaración de que hoy en día el pueblo de Israel no solamente es el pueblo de la nación de Israel, sino que hoy en día el pueblo de Israel son todos aquellos que son salvos por la cruz. Entonces, em, por la cruz de Jesucristo, para aclarar. Em, y, 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 y acontece que este hombre hizo todo lo posible por tener una viña hermosa. Dice que limpió la viña, le quitó las piedras a la tierra, escogió las mejores vides, o sea, las mejores plantas de uva, y aún así dio uvas agrias o uvas silvestres, como dice en Reina Valera. Y dice el hombre, juzguen entre mí y mi viña. O sea, él hizo todo lo posible para que la viña diera buen fruto y aún así la viña dio mal fruto. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, va a destruir la viña, a descuidarla, a dejarla. Dios ha hecho todo lo posible para que el ser humano tenga un buen proceder. Dios ha hecho todo lo posible para que el hombre dé buenos frutos. Dícese, nos dio reglamentos morales, nos dio a su Hijo amado para que nos salvara y nos ayudara a tener un camino recto y de verdad. Nos dejó una revelación plena para saber cómo conducirnos. Y aún así el ser humano, nosotros los seres humanos, tendemos al mal proceder, tendemos al pecado, lastimosamente. ¿Y sabes qué es triste? Es el hecho de cuando te dan un ejemplo para poder explicarte algo y te das cuenta que el ejemplo que están utilizando es para poder eh, enmarcar o que puedas entender un error que hiciste. Mm, Porque es eso, muy triste que por lo menos te estén contando una historia que tú consideras interesante y que a lo último tú digas, no, pero, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Si el hombre estaba haciendo todo lo posible, no sé, debe ser la tierra que no estaba totalmente fértil como es, o el tiempo. mm, Y entonces después que te digan, dije, bueno, quiero que sepas que, que todo lo que estoy comentando habla de ti y de lo que has eso te hecho acuerdas lo que para le que pasó eso, el A David fruto, con el profeta Natán. sí, Natán creo que era, sí, si mal no estoy, eh, era tan, no no recuerdo. recuerdo el nombre. Yo sí me anoto los nombres, pero yo creo que sí era Natán. Sí. Entonces, Pero sí, es acontece y como, pasa que, sí, yo creo que era Natán, y él hizo esa misma an- eh, eh, analogía, ¿no? Que él viene y va al trono de David y le empieza a decir, Rey, mire que había un hombre con una ovejita, su única ovejita, la más amada, la única que tenía era el amor del, de su casa, que no sé qué, que el otro.
Y vino un hombre con muchas ovejas, y como tenía que atender la visita del rey, y tenía que sacrificar una oveja, no quería tocar sus ovejas. Y lo que hizo fue que fue a donde este hombre que tiene una ovejita y se la quitó y la mató para sacrificio del rey. Dice que el rey David se enojó mucho cuando escuchó esa historia y exclamó, ¿quién es ese hombre tan malvado que teniendo tantas ovejas va y le quita la única oveja a ese hombre? Ese hombre merece la muerte, ese hombre merece, y empezó David a decir, David bravo. Y viene Natán y se las, de una vez le da la vuelta de tuerca que le dice, bueno, rey David, ese hombre eres tú. fuerte. Y estuvo heavy, Porque porque él mismo se juzgó, o sea, él sí, mismo se no, y condenó, sí, así el mismo como que, juicio que no, impartió David vino sobre él, justamente. sí, Inclusive se murió hasta su hijo, sí, su primer hijo. Este, y pasó porque David le había quitado, David habiendo tenido la oportunidad de tener muchas mujeres solteras para él, o sea, que estaban solteras o que tenían esa costumbre que quizás no era aprobada por Dios, pero bueno, eran en aquel entonces, David podía tener muchas mujeres, que eran mujeres solamente exclusivas para él. Decide ver la mujer de Urías, que la amaba mucho y no sé qué, y decide quitársela porque le gusta. Y manda al pobre a la guerra y le dice al comandante, déjalo que vaya allá adelante y deja que pelee solo. Entonces, que el ser humano cree que muchas veces cuando hace cosas malas, Dios no lo ve. Creemos. exacto. Se nos olvida que No, Dios y ve todo. entonces, y ahí es donde también distorsionamos muchas veces sin darnos Ujú. cuenta. Quiero decir sin darnos cuenta, pero en realidad sí lo sabemos. No, sí. Solamente que eh, nos hacemos, nos hacemos los tontos Los o chonecos, hacemos como decimos que, algunos. sí, a los choretos, que es como que sé que estoy haciendo lo malo, pero mi deseo es mayor y por eso lo hago. Claro. Entonces, muchas veces estamos haciendo lo malo, pero nos queremos justificar, porque siempre hay una justificación de la cosa, aún para lo malo, em, sin querer, sin querer pasar por juicio. Ujú. Entonces, en el caso de David, él sabía que estaba haciendo mal. Sin embargo, a todo esto él pensó que lo estaba haciendo sin que nadie se diera cuenta, así todo disimulado, pero lo malo siempre sale a la luz. Exacto. Y él mismo, por esta historia, eh, se, se juzgó, se condenó, y muchas veces nos pasa eso. Es muy triste cuando pensamos que estamos haciendo lo bueno y nos dejamos caer solamente por ciertos deseos, o ciertas creencias personales que nosotros tenemos. Em, Cuando teníamos un lapso largo de hacer lo correcto. Ujú. Y es bien triste, es como si fuera cuando tu papá o tu mamá viene y se acerca a ti y te dice, me has decepcionado. Esa es la palabra que más duele, Sí. porque tú tratas de ser un buen hijo y que tu papá venga y te diga, me has decepcionado. Eso te llega al cora, porque comienzas a decir, ¿qué hice mal? Si he tratado de hacer las cosas bien, pero eh, como dije anteriormente, muchas veces sabemos lo malo que estamos haciendo, pero por nuestros deseos lo hacemos y lo justificamos Claro. Claro. y lo pasamos desapercibido, pero todo sale a la luz. Y más que nadie, el Señor conoce lo que realizamos a diario, lo que hacemos a diario. Por eso Ujú. también cada día hay que presentarnos delante de Él por lo mismo. Así es. Y bien, podemos yo creo Entonces, ir saltando ajá, a la parte del siguiente punto. Em, También decir que toda esta explicación que nosotros estamos haciendo ahorita es el inicio de de esta transgiversación moral.
Porque como muchas veces hacemos lo malo y somos conscientes de ello y lo queremos justificar, entonces la manera del ser humano de huir de la culpa, porque sabemos que cuando tú haces algo malo, lo primero que viene es la culpa. eh, la manera de huir de la culpa es decir, no, realmente si yo lo veo de otra manera, no es malo, es bueno. Y ahí es donde entra el tema de hoy. La gente que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Así que ahora mi amorcito va a dar un poco, va a detallar un poco a poco, paso a paso, este versículo que leímos, Isaías 5:20 al 23. Y bueno, para que sigamos avanzando, ¿no? Ok, como comentó Roderick, Isaías 5:20, ahorita mismo vamos a explicar Isaías 5:20 al 23, y el versículo al inicio. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Ahora, no sé si ustedes han escuchado anteriormente la palabra, eh, normalmente cuando utilizan la palabra hay, que normalmente se utiliza, disculpen, para, para advertir eh, algo y decirte, si haces esto, pues va a tener consecuencias. Entonces, al momento que se habla del versículo 20, que comienzan con esa expresión hay, yo lo veo es como cuando nuestros padres vienen y nos advierten de algo, pero con un tonito así como, hay de que tú hagas tal cosa. eh, si lo haces vas a tener consecuencias. Y ya nada más con ese tonito sabemos que tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer, cómo vamos, o sea, cómo vamos a actuar y qué vamos a decidir, porque sabemos que si lo hacemos van a tener consecuencias y principalmente esas consecuencias pueden ser malas, porque en este caso es una expresión de advertencia. Ahora, hay de lo que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. En este caso, hablan principalmente de lo que es la inversión moral. Como sabemos, hoy en día y también en este tiempo, había muchos criterios éticos en donde alteraban la verdad, en donde en donde lo que era bueno, las personas lo catalogaban como malo y lo bueno era lo que se despreciaba. Entonces, eso es lo que estamos viendo también hoy en día, donde podemos decir que hoy en día lo que nosotros como creyentes consideramos que es bueno para el mundo es algo que se desprecia, lo peor o lo malo. Y lo bueno para ellos es lo malo, pues en el caso si nos enfocamos en la palabra del Señor. Ahora, en el versículo 23 dice, de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Em, Como Roderick había comentado anteriormente, eh, el pueblo de Israel pues estaba pasando por un momento en el que completamente, habían alterado completamente lo que era bueno, Mm, en donde había muchas injusticias, donde habían violencias principalmente, había mucha inequidad y sobre todo también había muchas idolatrías hacia otros dioses. Entonces, lo que podemos ver principalmente en el versículo 29 habla de la corrupción de la justicia en aquel momento, en donde pues anulaba completamente lo que era la equidad, donde abusaban del pobre,
Sí, y del Eh, soborno, porque ella lo clarito del soborno, sí, que Renoel era, sí, el el soborno era. soborno lo llama mordedura, o sea, por un mordisco de algo ya se pasaban por debajo de la mesa y era algo que al sol de hoy todavía se vive, ¿no? Sí. Entonces, principalmente en estos versículos, Isaías se inserta en un discurso que combinaba pues la denuncia social, que en este caso pues era el tema de la injusticia Mm, y la violencia, también con lo que es el rechazo religioso, que en este caso pues era la falsedad en culto, en donde podían, donde el pueblo, en este caso el reino de Judá, adoraba a falsos dioses. Se habían acostumbrado pues principalmente a rendir culto a dioses que pues principalmente traían personas externas. Entonces, entonces esto, lo que viene siendo la inversión de valores, a lo que nosotros consideramos inversión de valores, es a que nosotros llamamos lo que es bueno, las personas lo llaman malo, y lo que es malo, las personas lo llaman bueno. Eso produce una decadencia social mm, y también espiritual. Y eso pues es síntoma y causa pues del juicio divino en aquel entonces. Como Rodri había mencionado anteriormente, Isaías era un profeta y los profetas se caracterizaban por ser escogidos, o bueno, los profetas se caracterizaban principalmente eh, por ser personas escogidas por Dios que hablaban por él. Y en ese entonces, pues Isaías era uno de los más grandes profetas que existieron en ese tiempo. Ahora, eh, disculpen, el texto de estos versículos tiene un alcance profético y también aplicativo, en donde a corto plazo se refiere principalmente al pueblo de Israel. Y esto apunta principalmente a patrones humanos que se repiten y son recurrentes en la historia humana. Porque una de las cosas que he escuchado mucho es que siempre dicen, no, que los tiempos mm, cambian y que las cosas son, y yo también lo he dicho, o sea, yo me meto en el asunto de que no, que las cosas cambian, de que no es lo mismo antes que ahora. mm, Pues déjame decirte que los tiempos pueden cambiar en mínimas cosas, pero las acciones humanas siguen siendo las mismas. claro. Lo que nosotros vemos actualmente, en ese tiempo también se veía. Lo que el pueblo, el pueblo de Israel practicaba en aquel entonces, en este caso el pueblo de Judá, específicamente porque hablaba principalmente el pueblo de Judá, practicaba idolatrar a falsos dioses, lo podemos ver en la actualidad. Mm, El que haya injusticias, violencias, sobornos, lo podemos ver en la actualidad. La inequidad social lo podemos ver en la actualidad. Todas esas cosas siguen siendo las mismas, sin importar el tiempo en la que estemos. Pueden cambiar cosas mínimas como que, bueno, la moda de ropa, que si por lo menos ahora estamos un poquito más actualizados en herramientas y todo lo demás. Pero la acción humana sigue repitiéndose una y otra vez. mm, Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente y que estamos lidiando desde los inicios de la humanidad. Y, y en donde nos debemos de enfocar para hacer la diferencia y encontrar la verdad es principalmente en la palabra de Dios, que es nuestra verdad. Ahora, vamos a leer ciertos versículos que tengan concordancia, pues, y un apoyo bíblico a lo que estamos leyendo como versículo principal. En este caso vamos a buscar Romanos 1 y vamos a estar leyendo los versículos 21 al 32.
Si quieres lo leo, amor. ¿Me escuchas? Sí, sí, si gustas lo puedo leer. Romanos 1, ¿me decías? Em, es Romanos Romanos 1:21. 1 del 21 al 32. Sí. Entonces dice así, Romanos 1:21 al 32. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones deseos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Aquí hablando del animalismo, que también es un tema delicado, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo Wow. también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendiaron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Tema delicado. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, se ignoran a Dios para poder andar en sus lascivas y en sus deseos, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, el mismo Dios les hizo sus mentes tontas, por decirlo así, limitadas, cerradas, cuando creen que tienen la mente abierta. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Heavy. Está Necios, potente. desleales, Ah, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, no solamente hacer lo malo es malo, sino complacerse o estar bien con el que hace esas cosas malas. Y sé que mucha gente le pone atención al tema de esto de hombre con hombre, mujer con mujer, pero si leen el 30, digo el 29 y el 30, ya son pecados que la gente pasa por alto, que la gente no le pone mucha atención. Repito, injusticia, fornicación, perversidad, perdón, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, o sea, malos pensamientos, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, no quieren saber nada de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, o sea, inventan cosas malas, o sea, inventan pecados como que no hubieran maldad ya suficiente o pecados suficientes que descritos en la Biblia, les ponen a, escribir, a inventar más males, y desobedientes de los padres. Imagínense, ¿a qué nivel está desobedecer a papá y a mamá? Dios lo compara con todas estas cosas que hemos dicho anteriormente. y la Y lista eso es está fuerte. larga. Y La lista necios, es demasiado desleales, larga. sí, desleales, la lealtad
no es solamente propia, como dice la gente, de los hombres o que los hombres o las mujeres son leales, no. La lealtad debe ser propia de todos. Sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahora sí, Literalmente, la sociedad a muchas de estas cosas, lastimosamente hoy en día, las quiere justificar. es como Dícese, decía, sí, sí, disculpa. dícese, cuando en la Biblia hablamos del mundo, no hablamos tanto de la tierra. El mundo es la sociedad actual, nuestra cultura actual. Eso es el mundo. Y muchas veces Dios quiere sacarnos de ese mundo como hizo con Israel en Egipto. Egipto, muchos lo entienden como una analogía del mundo. Y Dios muchas veces te tiene viviendo en el mundo. Y el mundo, como hizo Egipto con Israel, va a querer esclavizarte. El mundo quiere esclavizar a los hijos de Dios. Pero Dios quiere y desea que tú y yo seamos sacados de ese mundo, de esa esclavitud. Y por eso mandó a Moisés en Egipto, que es un antecesor representativo de lo que iba a ser Jesucristo, pero Jesucristo lo vino a hacer de manera perfecta, porque Jesucristo sí fue el primogénito de la salvación, de la creación, perdón, y, y, y él sí estará en el cielo, no como le pasó a Moisés, que nada más pudo ver esa salvación de lejos. Pero todo esto apunta a que Dios quiere que ustedes y yo y Yasmín seamos diferentes al mundo y seamos viendo las cosas como lo que realmente son. Que lo dulce es dulce y lo amargo es amargo. Y que la luz es luz y la tiniebla es tiniebla. No que lo que, como decía Isaías 5:20, que en las tinieblas quieren ver luz y en las luces quieren ver tiniebla. O que a lo amargo quieren llamar dulce y a lo dulce amargo. Las cosas lastimosamente, o no, lastimosamente no, las cosas, gracias a Dios, son como son. Y las verdades están ligadas a nuestra realidad, a la realidad que es de las cosas. Así que, dicho esto, amor, no sé qué ibas a decir o con qué ibas a seguir. Sí, y bueno, quería concluir esta parte diciendo de que, chicos, hermanos, hermanas, recuerden que nuestra identidad debe estar basado en Jesucristo, y no en las cosas del mundo. Porque actualmente, ese es un tema que también se puede tocar después, pero tenemos una identidad totalmente distorsionada por todo lo que podemos ver, escuchar, Mm, compartir con otras personas. Y por eso muchas veces estamos dudosos de qué es lo bueno y de qué es lo malo. así Pero es. donde tú encuentras la verdad, donde tú encuentras qué es lo correcto y qué es lo no correcto, es en la palabra. Y un ejemplo de eso pudimos leerlo ahorita, en donde la descripción habla de cómo la humanidad cambia la verdad por la mentira y justifica prácticas contrarias a la creación de Y Dios, siendo conscientes de que es una mentira, que es lo peor. y siendo consciente. O sea, hay una lista súper larga de lo que tú leíste y esos son pocos de los que hay, porque el ser humano, como seres pecadores, podemos hacer y deshacer nuestra vida y nos podemos sumergir en el pecado, Mm, pero por gracia divina es que hemos sido salvos y podemos encontrar la verdad en Jesucristo, como dije así es. anteriormente. Entonces, enfoquémonos en que nuestra verdad, en que en nuestro fundamento para explicar las cosas es en la palabra de Dios. Entonces, para no Creo, extendernos más, ujú, porque esto es
No Esto sé es un si, tema que también, como ya ha sido recurrente en otras ocasiones, da para una segunda parte. sí. Pero queremos entrar en el diagnóstico del corazón. No queremos irnos sin dar un Ujú. diagnóstico a nuestros corazones. La gente que se va uniendo por TikTok, e invitarles a dar me gusta. Nos ayuda mucho, darle me gusta. Y bueno, creo que podemos comenzar con el diagnóstico amor. Vamos punto por punto, turnándonos y vamos a desarrollarlo. Vale, pues inicia tú con el primero. Entonces, un diagnóstico. La gente de acá, quien nos escucha. Eh, Vamos a identificar signos de inversión moral y su expresión en el creyente y en la sociedad. Recuerden que la verdad del creyente es Cristo. La verdad del creyente es Cristo. Las verdades están ligadas a la realidad. Las mentiras justamente son contrarias a la realidad. Si viene tu mamá, tu papá y tú te comiste medio tarro de helado, te comiste medio tarro de helado, viene tu mamá y revisa la nevera y ve que no hay, falta la mitad del helado, y viene y te pregunta, ¿tú te comiste el helado? Y tú dices, no, yo no me comí el helado. Eso es una mentira, justamente porque no es la realidad de lo que realmente pasó. No está unida con la realidad. Cuando tú dices algo y está unido con la realidad de lo que es, eso es la verdad. Entonces, en este caso, la verdad sería, sí, yo me comí la mitad del helado, porque es la realidad, es lo que es. Entonces, sabiendo que la verdad está ligada a la realidad de las cosas, no solamente estamos hablando de algo de temas morales, porque obviamente esto es un tema de moralidad y ética. Si Dios dijo que algo es malo, no es porque a Dios le dio la gana de decir que era malo, es porque hay una realidad detrás de eso, así de simple. Sí. Les digo, les doy un ejemplo. Dios dice que, que la fornicación es mala y la promiscuidad. ¿Cuál ha sido el mayor, la mayor costumbre humana que ha favorecido a que las ETS se propaguen con tanta facilidad? ¿Por qué las ETS se propagan tan fácil? ¿Por qué? ¿Por qué enfermedades de transmisión sexual se propagan tan fácil? Porque la gente es ¿qué? Promiscua. Me acuesto con uno, me acuesto con el otro, ta, 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 ta. Y como el mundo dice que eso no es malo, te dice, no, que tienes que usar protección para que no se te pegue, pero tú sigue con la promiscuidad. Sigue. Nosotros te favorecemos que sigas con eso, te damos protección, pero tú sigue. Como dice la gente, dale que tú dale. El mundo te lo va a probar. Pero créame que si el ser humano no fuera promiscuo, fuera como lo son muchas aves que son monógamas y respetaran esa naturaleza, créeme que las ETS hubieran desaparecido hace muchos años. Por eso Dios condena muchas costumbres que nosotros creemos que son naturales y propias de nosotros, pero como una vez yo le decía a un amigo, Dios nos reta a ir en contra aún de nuestra propia naturaleza, porque la naturaleza del ser humano es pecaminosa y siempre nuestra naturaleza nos va a llevar al pecado. Por eso Dios te dice, no, no vayas por tu naturaleza, ve en contra de la naturaleza. La biología dice que la anatomía del hombre, del ser humano, como es parte de los primates, nuestra biología está adaptada para ser polígamos. Imagínate, nuestra biología lo dice. El hombre, el ser humano puede ser polígamo, o sea, tener muchas parejas. Pero Dios dice, esa es tu naturaleza biológica, pero tu naturaleza biológica es pecaminosa. Quiero que vayas en contra de esta naturaleza y seas monógamo. Te unas a una sola mujer, a un solo hombre y estés con él toda tu vida. Entonces, esa es la verdad que Dios da y que es la realidad de las cosas. Ahora bien, entramos en el primer punto de este diagnóstico del corazón. El primer punto es el relativismo ético. Relativismo es esto,
que depende, es una verdad que depende del punto de vista de cada quien. O Ujú. sea que muchas veces la ética, según el relativismo ético, depende de cada quien con su verdad. Cada quien, cada quien ve las cosas como mejor le convenga, mejor le parezca. O como dicen, no, la verdad es relativa. Entonces, eso erosiona la noción de la autoridad moral. Entonces vamos a leer Efesios 4:14. Efesios 4:14, ¿qué dice? Si uno de ustedes lo encuentra, lo puede leer. Dicen en la iglesia. Efesios 4:14. Dice así. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muchas veces nosotros somos como niños que nos dejamos llevar de varias, de artimañas del mundo, de los poderes de este mundo, nos dejamos llevar. Como le decía hace un momento, el mundo no te dice, no te acuestes con tanta gente, no, no andes con tanta gente. No, no, sigue, nosotros te damos esto para que te lo pongas y ya no se te peguen las enfermedades. El mundo no te va, nunca te va a juzgar, el mundo te va a decir, venga, che, papá, si tú te puedes hacer lo que usted quiere, te puedes hacer todo lo que usted quiere. Y aquí entramos en otro tema. Yo no soy padre y Yasmín tampoco, pero podemos decir algo. Hay un error y esto también va con el relativismo ético. Hay un error en la crianza, ¿cómo se llama? Crianza respetuosa. ¿Se llama esa metodología que usan hoy en día las madres, los padres? Crianza respetuosa, que es esta de donde Yo no creo. regañan al niño ni nada, ni le pegan, no lo corrigen. Bueno, dice la Biblia Ah, que la vara se puede emplear, ¿no? La vara se emplea para corregir al niño. Ojo, pero un rejazo. Nosotros somos latinos y a todos aquí crecimos con un rejazo. Pero, eh, ¿qué pasa? Cuando tú no corrijas al nene, al niño, te grita, te insulta, te manipula de que no, si tú me pegas eres mal papá, si me gritas eres mal padre. He escuchado niños que con esa retórica a sus 5 años. Si tú no lo corriges, ese niño va a crecer sin saber que las acciones tienen consecuencias. Va a crecer sin saber que si hace algo malo, eso puede tener consecuencias. Les doy un ejemplo. En estos días vi un video de una mujer que se embriagó, manejó su auto y mató a 3 personas. Y la mujer estaba sentada riéndose en la calle. Que eso era, o sea, no era consciente del mal que había hecho. Porque hoy en día hay jóvenes que crecen sin saber que sus actos pueden ser consecuentes y dañar vidas de otros. ¿Por qué? Porque no se les enseñó una ética firme, una ética buena. Entonces ellos ven las verdades de forma relativa. Para ellos es bueno mientras ellos disfruten. Y no es así. La libertad es libertad siempre y cuando no perjudique la libertad del otro. ujú, Entonces las verdades van con esto. La verdad moral es que las cosas tienen que hacerse de una manera, moralmente y éticamente hablando, porque son una manera correcta de proceder en esta vida para no perjudicar tu propia vida ni la de los demás. ujú. Así que hay que tener mucho cuidado con el relativismo, relativismo ético. No es como yo creo ni como yo siento. Aún en la iglesia, cuando ustedes van a hablar de la Biblia, y eso es algo que siempre se ha dicho, no es yo siento que la Biblia dice esto, o yo creo que la Biblia, no, eso es relativismo. Hay que ser, hay que ser realmente severo con las verdades y estar bien
bien cimentado en la verdad, que para los cristianos y para este mundo, y digo los cristianos porque primeramente son los que lo tienen que creer, la verdad es Cristo. Y todas las cosas que Él dijo y a la altura que Él puso, a donde tenemos que llegar, son la verdad. Por eso la Biblia dice, Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. La vida. Así que este sería el primer punto, relativismo ético. Bien. Em, bueno, vamos con el segundo punto, que es temor al rechazo social. Vamos a leer Gálatas 1, versículo 10. Y dice lo siguiente: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la aprobación de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Um, Temor al rechazo social. Es una preferencia por agradar a la cultura en lugar de obedecer a Dios. Cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros aceptamos ir contracorriente. Y eso significa, como eh, mi amorcito estaba diciendo, es que no es, o sea, tenemos que dejar nuestro yo pecaminoso e ir y hacer lo que Dios nos manda hacer. Esto quiere decir que muchas veces vamos a hacer los raros del grupo, Mm, porque tenemos ese miedo. Si hago lo contrario a lo que mis amigos están haciendo, se van a apartar de mí, me van a decir que soy una rara, no van a querer hablar conmigo y simplemente voy a quedar sin nada. así. Pero nuestro reto como cristiano es hacer lo que el Señor nos manda hacer y no lo que mis amigos me mandan a hacer, no lo que mi grupo con las que siempre estoy en la universidad, en la escuela, en el trabajo, me mandan a hacer. Y es como dice aquí, o sea, tenemos que procurar en no agradar a las demás personas, porque en realidad al que debemos seguir con todo nuestro corazón es a Cristo. Y si nosotros seguimos o si nosotros tratamos de agradar a las personas o al mundo, entonces no nos podemos considerar siervos de Cristo. Ahora, un ejemplo fácil me pasaba mucho, era que en la universidad y muchas veces Mm, pasaba en la escuela, era el hecho de copiar. Uno consideraría eso, ay, eso es porque a todo esto también justificamos la mentira o lo malo con algo, ay, no, estos son mentiritas blancas, sigue siendo mm, mentira. No, que esto es algo mínimo, no sé qué, sigue siendo malo. Entonces, cuando yo estaba en la escuela, muchas veces pasaba de que yo estudiaba, no sé qué, la, y venía otro compañero y se ponía atrás mío, se ponía atrás mío, y me decía, no, que Yasmín, pásamela, así, singularmente, pásame la respuesta. Y yo luchando internamente, señor, porque a todo esto no era yo que me estaba copiando, pero igual yo era la que pasaba la respuesta, ¿no? claro. Y yo estaba internamente peleando conmigo porque yo decía, si yo no le paso la hoja, se va a molestar conmigo y me va a dejar de hablar, o quién sabe qué me va a decir, entonces, ¿qué le digo? Pues para no quedar mal con esa persona. Entonces muchas veces decía, ay, no sé, no sé la respuesta, pero muchas veces sí la sabía. Mm, Pero era como que peleando internamente, pero muchas veces. Ahora, esto no significa que tienen que justificar para no hacerlo malo, justificarlo con otra, ¿no? Porque en este caso, yo muchas veces no hacía, o sea, no pasaba la respuesta para no copiarme o para no ayudar a alguien que se copiara, pero
lo justificaba con una mentira. Entonces, hay veces que vamos a tener esas cositas como que vamos a estar peleando internamente, pero es ahí donde tenemos que discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, el Señor, a pesar que es algo pequeñito, son esas cosas en que decimos, esto no está bien, Claro. esto no es correcto. Nosotros somos testimonios de Jesucristo. Entonces, ¿cómo yo puedo demostrar el ejemplo aún a las personas que están a mi alrededor? Pues actuando. Entonces, tratar de que ese temor al rechazo no le dé cabida a nuestros pensamientos, porque el que nos respalda es Cristo. Puede ser que muchas personas se aparten, puede ser que muchas personas hablen mal de ti, no, porque no me ayudó, no, porque no sé qué. Y yo voy a ser bien sincera y me voy a hablar aquí con ustedes, yo muchas veces me copié también. Y después yo me sentía mal. No era la única. Yo dije, pero no, yo era igual una, o sea, era una mala copiadora. Ujú. Era una mala copiadora porque entraba esto, ese miedo de no estoy haciendo bien, pero era el espíritu que me estaba diciendo, sabes que no estás haciendo bien y aún así lo estás haciendo. Y después me sentía mal pues por hacer eso porque sabía que no estaba bien, ¿no? Pero cuando uno tiene una relación con el Señor, uno se da cuenta y bueno, teniendo la luz de la palabra, uno puede discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, aún en acciones mínimas. Entonces, les animo, porque eso va a ser diario, vamos a tener luchas diarias, pero les animo a que muchas veces cuando vengan esos temores al rechazo, principalmente de personas cercanas a nosotros, recordemos que nosotros no estamos para agradar a las personas, sino estamos para agradar a Dios. Bien. Y el que nos respalda es Él, no las personas. Las personas nos pueden dar la espalda en algún momento, pero el Señor es el que se mantiene y que si dice las cosas, como dijo en antes, eh, Roderick, no es para, para molestar, los que no están, no están puestas solamente porque, bueno, pues quiero que lo hagan de tal manera, no, es para cuidarnos, para cuidar nuestro corazón, para cuidar nuestros pensamientos y para cuidarnos de una consecuencia que puede pasar de acuerdo a las acciones y decisiones que tomamos. Ujú. ¿Sí? Entonces, dando paso al siguiente punto, en este diagnóstico del corazón, es un tema que es delicado, pero una realidad, y es la hipocresía Mm. religiosa. La gente conoce el término hipocresía y conoce el término religión, pero escucharlos juntos como que es un poco disruptivo, ¿no? Nosotros practicamos una religión, eso es seguro. Yo no soy de esta gente que dice, no, que lo mío no es religión, lo mío es no, o sea, practicamos una religión. Esa religión se llama cristianismo. ¿Por qué? Porque yo vivo una vida espiritual en comunidad. Bendición, hermana Miriam. Entonces yo vivo una religión en comunidad, una convicción, entonces se llama religión. Pero bueno, ¿qué es hipocresía religiosa? Y podemos ir a Isaías 11 al 17. Isaías 1 del 11 al 17. Dice así, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hallar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Está Dios enojado aquí. Ajá. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré.
Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Vamos a Amós 5, 21 al 24. A ver si lo encuentro, porque aquí para la gente que conoce la Biblia, Amós, como es un libro Yo lo pequeño. tengo. ¿Lo tienes, amor? Por favor, léelo, ¿Sí? si puedes. Ok, claro. Ok, Amós 5 del 21 al 24 dice lo siguiente. Yo aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus citaras, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Dice acá, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Por qué aquí aplica hipocresía religiosa? Vemos que aquí Dios está desaprobando lo que la gente tenía por costumbre hacer en honor al mismo Dios, que era hacer holocaustos, cantar cantos, matar animales, todo este asunto. Como ustedes y yo hoy en día, vamos a la iglesia, cantamos un par de coritos, un par de canciones, un par de worships, nos sentamos, escuchamos la Biblia, escuchamos al predicador, levantamos manos, aleluya, gloria a Dios, damos la ofrenda, el diezmo, X, Y, Z, y ya. Eso es todo. Todos los domingos, todos los viernes, todos los martes y jueves, y sábado, los cultos de jóvenes, que generalmente lo hacen los sábados. Lo mismo, damos nuestros holocaustos, damos nuestra ofrenda, damos nuestros sacrificios y todo ese asunto. Pero si ustedes se ponen a ver tanto en Isaías como en Amós, Dios quiere que haya juicio, Dios quiere que haya justicia social y ayuda social. En los dos versículos Dios dice lo mismo. A través de dos profetas distintos, y, Amós y Isaías, dice lo mismo. Y ustedes ven que Él aborrece estas costumbres que se suponen que le deberían de agradar. Y obvio, Él pide que se le alabe, que se le exalte. Pero Él también pide que a través de esa alabanza y esa exaltación también ayudemos a otros. Hagamos justicia social. Dícese, justicia social. Desaprobar lo que Dios desaprueba y aprobar lo que Dios aprueba. Enfrentar y encarar lo malo y corregirlo y denunciarlo y no simplemente, ese no es mi problema. Hay ellos con su corrupción, hay ellos con su vida. Eso a mí no me interesa. Yo voy a la iglesia y ya alabo al Señor, lo bendigo, lo exalto, doy mi diezmo, mi ofrenda, aleluya, gloria a Dios. Mientras tienes al vecino o la vecina muriéndose de hambre. O estamos en las iglesias, bendito sea el Señor, aleluya, y nuestra comunidad alrededor con necesidades que hay que suplir. No juzgo iglesias, eso está obvio. Pero quizás hemos caído en monotonías peligrosas y en comunidades peligrosas. Porque no estoy haciendo así, sino que a mí una vez me enseñaron que cuando tú señalas, recuerda que un dedo señala hacia allá, pero tres señalan para atrás. O sea que hay tres dedos señalándote a ti cuando señalas. Entonces, seamos conscientes de esta hipocresía religiosa de la que Dios habla en Isaías 11 y Amós 5:21. Dios no solamente quiere un aleluya, gloria a Dios, sino que quiere unas manos y unos pies que se muevan para ayudar a los otros. Como decía en Isaías, que ayuden al huérfano y ayuden a la viuda, al necesitado. Jesucristo mismo lo dijo, tengo contra ustedes que me vieron
desnudo y no me vistieron, me vieron con hambre y no me dieron de comer. Entonces el mismo Jesucristo también lo afirma, o sea, porque puede haber gente que dice, no, que eso fue en el Viejo Testamento. No, Jesucristo vuelve y lo reitera en el Nuevo Testamento. Dios quiere justicia social y que la iglesia se involucre más en ayudar a su comunidad. Esa es la intención de Dios. Pero bueno, podemos seguir en el siguiente punto. Que por cierto, sí, Eh, seguimos. seguimos. Ujú, Ok. No, nada más quería comentar algo rapidito. claro. Y es el hecho de que a veces estamos tan cegados eh, y cerrados o estamos en esa parte tan cómoda de ese estar dentro de la iglesia, que nos olvidamos que hay personas fuera que necesitan escuchar y ser escuchados principalmente. En todo esto eh, se logra el poder escuchar a las demás personas, el poder, Mm, el tener eh, el tener esas ganas de ayudar es por medio del amor. El amor el amor que Dios nos habla en la Biblia en 1 Corintios 13. El hecho también de interesarnos por las demás personas. Em, Porque como seres humanos tenemos una naturaleza egocéntrica. Que si es por nosotros, simplemente pensamos en yo, y no pensamos en los que están a nuestro alrededor. Pero aún así tenemos que salir de ese entorno cómodo, de ese entorno cozy, como se dice en inglés, mm, y, ir y poder tocar corazones. Eso incluye el hecho de no espantar aún a las personas que llegan con un corazón que necesita ser sanado, que mm, necesita ser curado. Y nosotros tenemos, o sea, hacemos el error o cometemos el error de juzgarlos claro. cuando necesitan ser apoyados. Entonces, no solamente pensar como que, ay, no, esas personas, mira cómo están, no, ese lo buscó. No, o sea, acercarte a la persona, ¿qué te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? Porque eso también demuestra nuestros testimonios como hijos de Dios. Entonces, no tener esa indiferencia ni esa compasión, o sea, el hecho de poder acercarte y decir, ¿sabes qué? Cristo te ama y por lo tanto yo te amo. Mm, ¿En qué te puedo ayudar? Aún en lo más mínimo, una persona que Dios te ponga en tu corazón, acércate, dile Dios te ama, quieres un café o algo que necesite. Eso hace de que también esa persona pueda ver la gracia de Dios en su vida por medio de otra persona. Entonces, así es. Bueno, mi gente, antes de seguir, quiero instarlos a comentar este video en YouTube y en Spotify. Comenten, den like, eso nos ayuda mucho con un like y no cuesta nada dar un like. Y en Spotify, denos unos 5 corazoncitos, por favor. Ahí son con corazoncitos, nos dan los 5 y también nos ayudan a extender un poco más el alcance de este podcast. Y por último, que se suscriban al canal de YouTube y en Spotify también. Y sería eso. Así que vamos a continuar con el siguiente punto, ¿no? Amor. eh, bueno, pasar a lo que viene siendo preguntas del diagnóstico. Esto es para interactuar un poquito con ustedes, pero con el objetivo de que estas preguntas se lo hagan para ustedes mismos y pues que vayan pensando, analizando y viendo, o sea, en qué punto estamos, ¿no? Claro. Ahora, la primera pregunta es, ¿hay áreas en mi vida donde justifico lo que sé que está mal? Voy a volver a preguntar lo mismo. ¿Hay áreas en mi vida donde justifico lo que sé que está mal? La Y siguiente pregunta vendría siendo,
¿Qué busco? ¿Aprobación humana o la aprobación de Dios? ¿Qué busco? ¿Aprobación humana o la aprobación de Dios? Y la última pregunta es, ¿mi iglesia practica la justicia y la misericordia o solo la apariencia de religiosidad? ¿Mi iglesia practica la justicia y la misericordia o solo la apariencia de religiosidad? Y es una pregunta bastante fuerte, Sí, pero es algo y, que deberíamos y aclarar analizar. esto, aclarar lo siguiente. Esta pregunta última no es que ustedes vean que su iglesia tiene apariencia religiosa y se van a salir. No, no estamos diciéndoles que se salgan de su iglesia si no cumple con estos requisitos. Lo que estamos diciéndoles es que son un agente de cambio. Si ustedes ven de repente que en su congregación hay apariencia de religiosidad, pero no se practica justicia y misericordia, mucha oración, mis hermanos y hermanas, mucha oración. Y que Dios ponga el querer como el hacer en ustedes para ser agente de cambio y en la congregación donde van. Entonces así Dios, quien quita, y Dios lo tiene ahí justamente para que ustedes ayuden a su congregación a retomar el camino. Y ustedes simplemente se quieren ir y no es así. Quieren hacer la de Jonás. Después se los come el pescado por fuera, por allá afuera. Entonces no es así. Sí, Bueno, sí, así mismo es. con esto queremos terminar por ahora. Nos quedó mucho tema que hablar, mucha tela que cortar, mucha. Pero em, queremos instarles, mis hermanos y hermanas, a que no nos dejemos llevar de la realidad de este mundo. Tengamos bien clara la verdad. Tengamos bien claro lo que está mal y lo que está bien y no nos engañemos nosotros mismos. Cuando practicamos un pecado al que estamos acostumbrados a practicar, digamos, Dios me entenderá. O quizás no está mal porque realmente estoy amando. Es amor, no tiene nada de malo. O es una mentira blanca, como decía mi amorcito. O no lo odio del todo, simplemente me cae mal. No más de ahí. Ojalá Cristo. Ojalá Cristo con estas realidades, ¿no? Estás muteada, amor, por cierto. Con estas realidades. Entonces, em, creo que podemos clausurar por hoy con esto. Busquemos la guía del Espíritu Santo que, que nos ayude, nos revele lo malo que hay en nuestra persona, porque, mis hermanos, hay una realidad. Usted podrá ser una persona que ayuna, ora, no dice nada malo, no dice es una persona excelentísima. Pero aún así en el corazón del hombre, en lo más profundo, muchas veces hay maldad que nosotros no conocemos. Y se dice aquel que es santo, santifíquese más. O aquel que se cree justo, procure que no caiga. Entonces, mis hermanos, busquemos la guía del Espíritu Santo y de la palabra de Dios y no caemos en la moda de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Terrible moda del día del sol de hoy y terrible corriente en la que la juventud está cayendo. Así que dicho esto, estas serían mis palabras para concluir. Mi amorcito les va a dar unas palabras para concluir y por ahí mismo ya ahora para despedir el podcast de hoy. Claro. Seamos conscientes todos los días de lo que hacemos, cómo actuamos, con quién estamos y qué mensajes queremos darle. Van a haber momentos en que inconscientemente, y digo inconscientemente porque puede ser que en el momento no nos damos cuenta de ciertas situaciones que hacemos que no le agradan a Dios. Pero como hemos dicho anteriormente en otros podcasts, tratemos de todos los días poder analizarnos. O sea, ¿qué hicimos en el día de hoy? Hice algo que no le agradó al Señor. Tratemos de no agradar al mundo, sino agradar a Dios, porque eso nos identifica como siervos de Cristo. Y recuerda que nuestra identidad está en Jesucristo.
nosotros como cristianos no nos basamos en una hipocresía religiosa, sino nosotros estamos basados en el amor de Cristo y por lo tanto eso es lo que debemos reflejar. ¿Que es difícil? Es difícil. Que hay veces que actitudes de nosotros se nos salen así y no estamos dando el testimonio, sí pasa. De que muchas veces tenemos indiferencia em, hacia demás personas o no demostramos simplemente interés por otras personas, pasa. Pero recuerden que ese de por sí es lo que somos por naturaleza, pero es donde debemos ser conscientes de que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y por lo tanto tenemos que ir contracorriente. Aún tenemos que salirnos de nuestras zonas de confort y hacer lo que le agrada al Señor. No llamar a lo malo bueno, sino ni a lo, no llamar a lo malo bueno, sino ser conscientes de qué es bueno y qué es lo que le agrada al Señor bajo la luz de su palabra. Entonces, no me extiendo más, porque si no me voy ya me voy con una prédica aquí, pero queríamos dejarles con eso. También queremos que sepan de que los amamos, de que, de que pueden contar con nosotros en cuanto a oraciones. Y la idea es que nosotros podamos crecer, que podamos llegar a otras personas. Nosotros lo estamos haciendo, pero les animamos a que también ustedes lo hagan y que vayan contracorriente. Así que, sin más que decir, vamos a cerrar orando. Primeramente, quiero dirigirme a todas esas personas que nos están viendo y que quieren aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Quisiera pues que hicieran esta oración conmigo. Señor, primeramente te doy gracias por la oportunidad de que pude escuchar de ti. Gracias porque hoy, Señor Jesús, te quiero aceptar como mi Señor y Salvador y te entrego mi vida para que tú actúes en ella y pueda crecer bajo la luz de tu palabra. Te entrego mi vida, te entrego todo de mí, Señor Jesús, y haz lo que tengas que hacer en mi vida. Ahora hago una oración de manera general para que nos podamos despedir. Padre Santo, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir de tu palabra, que nos has podido enseñar eh, a quién debemos agradar. Ayúdanos, Señor, a no caer en esa hipocresía religiosa. Ayúdanos a no caer en esas injusticias sociales, a esas iniquidades, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder hacer el ejemplo, Señor, aún para la sociedad. Que podamos ser testimonio, Señor, de ti, a donde quiera que vayamos, Señor. Ayúdanos a no avergonzarnos de ti y ayúdanos a no tener temor, Señor, al rechazo. Ayúdanos, Señor, a saber qué es lo bueno, Señor, y no distorsionar aquello, Señor, que tú nos has dicho que es verdad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor, hacia pensamientos y cosas del mundo. Y ayúdanos, Señor, a poder predicar una verdad que es en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, dicho esto, damos por terminado el podcast de hoy. Ha sido un gusto poder hablar de esto con ustedes, un tema fuerte, controversial, pero espero que hayamos podido expresarnos de la mejor manera y si en tal caso no ha parecido, se han sentido heridos o confrontados, primeramente, gloria a Dios por la confrontación de su palabra. Segundo, perdónenos si en algún momento dijimos algo que los hirió, pero bueno, aquí Rodri y Yasmin y nos vemos el siguiente sábado si Dios así lo permite. Así que, Chao. chao. De tus siervos hacer reyes en el mar, abre sendas para ti,
eres luz en tinieblas, vida das al caído, solo en ti, Señor, todo es posible. Queremos ver tu gloria aquí, grandes cosas hay por descubrir.